La encefalitis es la forma médica de decir que nuestro cerebro se ha inflamado. Y las causas de encefalitis, pues en todo el mundo son muy diversas. Lo más común, pues obviamente es que sean niños o preescolares. Lo más común es que sean de causa viral, a veces estacional, probablemente en relación a episodios, ¿no?, donde existen brotes de algunos problemas virales, ¿no?, episodios de muchas gripes en la ciudad, en el lugar donde vivimos. Claro que hay episodios estacionales de encefalitis, por ejemplo, una muy grave ocurrió en el 89 cuando hubo un brote de sarampión y ocurrieron muchas infecciones del sarampión, pero a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, entonces hubo una encefalitis por sarampión. La mayoría de las ocasiones la encefalitis es una inflamación del cerebro, la mayoría de las ocasiones de causa viral y que son benignas. Los síntomas clásicos son un dolor de cabeza normalmente moderado a intenso, que se acompaña de dificultad para poder ver la luz, las cosas brillantes, el paciente normalmente tiende a estar como aislado, etc. Y puede haber deterioro o decaimiento, ¿no? El paciente que esté en casa casi no quiere hacer nada, poco activo, etc. Claro que ese paciente, si previamente estaba sano, pues deberá de acudir con el médico. Máxime si además del dolor de cabeza el paciente empieza a desarrollar fiebre u otros síntomas, pues entonces con mayor razón. Como estamos hablando de que el paciente tiene encefalitis, por lo tanto su cerebro está inflamado, pues la probabilidad de que el paciente tenga dolor de cabeza, obviamente muy probablemente fiebre, pues puede llegar a tener crisis convulsivas, entonces habrá que acudir inmediatamente al médico. La revisión aquí sí debe de ser claramente por un médico, en este caso, pues obviamente el médico de urgencias, y dependiendo de la edad a la que acude el paciente con el problema, si es un niño, un lactante, un preescolar, etcétera, seguramente ser revisado por un pediatra o un neurólogo pediatra. Si el paciente ya es un adolescente o mayor de edad, pues debe ser revisado inmediatamente a la brevedad posible por un neurólogo. La encefalitis normalmente es un episodio único que se presenta. Es un problema, la mayoría de las ocasiones infeccioso. También hay medicamentos, fármacos u otras patologías que pueden condicionarla, pero mayormente el escenario más común es un proceso infeccioso. Lo primero es acudir con el médico, en este caso como es un problema agudo, se deberá de acudir a urgencias. La forma de corroborar o hacer el diagnóstico preciso de una encefalitis, por la causa que sea, será haciendo un estudio que se llama punción lumbar. La punción lumbar es el único procedimiento diagnóstico para poder llegar de forma oportuna al diagnóstico preciso de esto. Pareciera un procedimiento pues tal vez un poquito delicado, ¿por qué le tiene que hacer eso? Oigan, no hay otra forma. No, desafortunadamente no hay otra forma. Y en el más del 90% de las oportunidades de cuando se hacen estos procedimientos diagnósticos, la verdad es que no hay ninguna complicación. Hay mucho temor en la población por hacer este tipo de procedimientos diagnósticos, que a veces se confunden con la raquia que utilizan, o lo que se llama la raquia de los doctores de anestesiología, pero son procedimientos parecidos, pero muy diferentes. Entonces la única forma de hacer el diagnóstico es con esto. Si ya se tiene el diagnóstico, el paciente debe de ser, en la mayoría de los casos, hospitalizado, vigilado, obviamente en un hospital que tenga las características apropiadas para ser atendido por este problema y ser atendido por un neurólogo pediatra o un neurólogo.